Hola, ¿cómo están? Espero estén todos muy bien. Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy estaremos hablando sobre un tema relacionado con niños o jóvenes sordos dentro de los salones de clase, en las escuelas o instituciones educativas. A veces algunos maestros o maestras no tienen conocimiento de cómo tratar a una persona sorda. Algunos de ellos incluso mencionan no saber cómo hacerlo y cómo transmitir su enseñanza a los niños o jóvenes sordos. Y existen diferentes razones para ello. Algunos comentan no saber lengua de señas mexicana o quizá en su institución no haya herramientas o recursos específicos y de suma importancia para poder llevar a cabo esa enseñanza y que los niños sean beneficiados. Es importante recordar que sobre todo la disposición y tener iniciativa es primordial. Es verdad que algunas instituciones educativas no tienen estos recursos o herramientas para poder implementar el material y cada uno de los temas, y de esa manera poder ser una institución incluyente para personas sordas dentro del salón. El maestro sabemos que puede tener la inteligencia y empezar de manera independiente a llevar una investigación sobre qué herramientas o recursos necesita para poder implementar su material y beneficiarse de esa manera a los niños sordos en la educación. En este video podremos compartir algunas sugerencias de cómo ayudar a los maestros o maestras dentro del salón de clase en las instituciones educativas y puedan beneficiar la enseñanza de mejor manera a los niños sordos. Primeramente, el maestro debe tener la iniciativa y la disposición de poder aprender lengua de señas. Otra sugerencia que se puede dar es tal vez pedir a las autoridades o directivos del instituto, de la institución, el tener uso del intérprete de lengua de señas. De esa manera, tanto los jóvenes o niños sordos podrán tener la información al mismo tiempo como la transmiten a los alumnos oyentes. Otra sugerencia es que los recursos o material se puedan adaptar y de esta manera, quizá mediante presentaciones en PowerPoint, se puedan hacer adecuaciones con subtítulos para que los niños que ya saben leer se puedan ayudar de manera visual con la información. O quizá puedan hacer uso del intérprete mediante la colocación de un recuadro en esa presentación que pueda transmitir la información del español a la lengua de señas. Otra sugerencia que se puede tomar es tal vez recurrir a los padres del joven o niño sordo y preguntar información sobre él, si sabe leer español, si lo sabe escribir o si conoce la lengua de señas. Es importante que hagamos esa investigación. También preguntar si la persona nació sorda o adquirió la discapacidad después de haber nacido. Toda esta información ayudará y complementará al maestro para saber cómo ayudar al niño sordo. Y de esta manera también pueda participar en actividades mediante dibujos o que explique con sus propias señas qué es lo que entendió. De estas diferentes formas podrá calificar de la misma manera como el resto del grupo. Es importante también
que dentro de las escuelas o instituciones educativas los maestros puedan ayudarse del equipo de psicopedagogía. Entre los dos podrán hacer un equipo multidisciplinario y ayudar al niño sordo. De esta manera podrán saber de qué forma puedan enseñar al niño. Sabemos que la manera más natural es mediante las cuestiones visuales. De esa forma es que aprenden la información. Los niños sordos son muy visuales. Hay algunas personas sordas que son bilingües, que conocen la lengua de señas y también saben español. Saben leerlo o saben escribirlo. Algunos incluso jóvenes o ya adultos son también trilingües. Conocen el español, usan la lengua de señas y aparte de esto han aprendido inglés. Algunos de ellos son así. Quizá algunos maestros tengan temor al contacto con jóvenes o niños sordos y se pongan nerviosos por no saber qué hacer. Pero es importante que no se preocupen y que mantengan la calma. Podemos sugerirles que investiguen sobre justamente las personas sordas para saber cómo enseñarles, qué es la lengua de señas, eh, si cada país tiene su propia lengua de señas y aprenderla y de esa manera poder entender. Sabemos que cada país tiene su propia lengua de señas. Aquí, por ejemplo, en nuestro país, en México, utilizamos la lengua de señas mexicana. Es propia de nuestro país. Quizá muchos maestros solo investiguen en internet y empiecen a aprender y enfoquen su tiempo y esfuerzo y se den cuenta que realmente estaban aprendiendo lengua de otro país. Por eso es importante que primero investiguemos cuál es la lengua que podemos aprender y reconocer que esa sea la lengua de señas mexicana para que nuestro tiempo sea beneficioso a la hora de comunicarnos con una persona sorda. El niño sordo de esa manera, cuando tenga dudas al momento de alguna clase o algo que se le ha enseñado, el niño pueda abordar a la maestra y preguntarle sobre esa duda. Tal vez podamos utilizar medios de comunicación como las imágenes, dibujos, la mímica, el uso del internet. Es importante que hagamos uso de la tecnología para que el niño pueda aprender palabras y conceptos y de esa manera poco a poco llegue ese conocimiento. Pero sí es importante siempre que el maestro tome la iniciativa y tenga esa pericia para poder enseñar. También es importante saber que algunos niños o jóvenes sordos no saben la lengua de señas. Quizá el maestro deba entonces abordar también a los papás y decirles que lleven a ese niño o joven a que aprenda lengua de señas o que lo involucren con la comunidad de personas sordas para que pueda aprender la lengua de señas. Eso va a ayudar mucho a que conozca en primera instancia su propia lengua, ya que así debe de ser, conocer primero su propia lengua y de esa manera él podrá desarrollar de manera cognitiva conceptos específicos mediante el uso que le da esa lengua de señas. En segundo lugar, poder aprender español y escribirlo, poder leerlo y de esa manera seguir con su aprendizaje. Pero es importante que sepamos que las personas sordas deben aprender primero su propia lengua, en este caso la lengua de señas, para poder comunicarse y entender conceptos. Recordar que el maestro también, aparte de sus actividades, pueda apartar tiempo para ingresar a algún curso de lengua de señas o hacer uso de la tecnología también mediante el uso de páginas de internet o videos en YouTube. Tal vez adquirir algún libro que hable sobre la lengua de señas y de esa manera aprender, al mismo tiempo convivir con parte de la comunidad. Los maestros pueden acercarse a la comunidad de personas sordas y aprender con ellos juntos la lengua de señas. Y es importante que los padres también hagan un equipo importante en esta enseñanza,
que en casa puedan darle seguimiento a las actividades que se ponen en la escuela y que junto con la maestra, quien va a estar trabajando desde la escuela, hará su propia parte de enseñanza.